para poder después. Bueno, estamos grabando ya. ¿Sí? Bueno, bienvenidos a este segundo encuentro, ¿sí? De Historia Constitucional en modalidad a distancia para la Comisión de Pehuajó. En primer lugar, pregunta, ¿sí? De lo que estuvieron leyendo, de los avances que estuvieron haciendo particulares cada uno de ustedes, ¿alguno tiene una duda, una pregunta, una consulta? Sí, 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 si no, seguimos adelante. Bueno, en todo caso, abren el micrófono, piden la palabra y me lo dicen, ¿sí? Me lo dicen, digamos, a viva voz, ¿sí? Bueno, retomemos, ¿sí? La semana pasada terminamos conversando algunas particularidades respecto de, digamos, la previa de la conquista de América, ¿verdad? ¿Es así? Bien. Entonces, en este punto, en este punto, ¿sí? Una de las cuestiones que nosotros queríamos que ustedes tuvieran en claro era que España es uno de los primeros estados modernos de la historia, ¿sí? Y esta circunstancia de que España fuera uno de los primeros estados modernos de la historia le permitió, de alguna manera, liberar fuerzas para desarrollarse en otros ámbitos, ¿sí? Tengan ustedes presente que los reyes católicos, así como ellos eran el resultado de una operación dinástica, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado que el arzobispo de Toledo los había casado, ¿sí? A dos jovencitos casi adolescentes, niños casi adolescentes, ¿sí? Eh, los reyes católicos con sus hijos también intentaron construir un sistema de alianzas dinásticas. Entonces casaron a dos de sus hijos con princesas portuguesas con la idea de que, así como un hijo varón iba a heredar ambas coronas, la de Castilla y la de Aragón, probablemente un nieto pudiese unir a las coronas de Castilla y Aragón la de Portugal. ¿Se entiende? En una idea de continuidad dinástica. Lamentablemente, esta situación les salió mal. Se murieron sus hijos, se murieron sus nietos, se murieron sus nueras, ¿sí? La única hija que les, digamos, sobrevivió, ¿sí? Era la princesa Juana. Y a la princesa Juana la habían casado para cumplir, la habían casado con un príncipe lejano, ¿sí? Un príncipe que vivía en lo que hoy llamaríamos Bélgica. En aquella época se llamaba Flandes, ¿sí? Y entonces, bueno, a nadie se le ocurría que lo que pasara en Flandes pudiera llegar a tener algo que ver con España. ¿Está bien? Pero resulta ser que Juana sobrevivió, ¿sí? Juana sobrevivió y resulta ser que cuando su madre murió, Juana quedó en condiciones de poder aspirar a la corona de Castilla. Ella podía ser reina de Castilla, pero no podía ser reina de Aragón. Acuérdense que les había contado la clase pasada que los aragoneses no permitían que las mujeres reinasen. Y entonces su padre podría hacer de regente, ¿sí? Ahora, el problema es que esta Juana pasa la historia como Juana la loca, ¿sí? Juana estaba casada con el príncipe de Flandes. A este príncipe de Flandes la historia lo conoce como Felipe el Hermoso. No sabemos si el tipo era muy pintón o qué, pero el hecho es que Juana quedó viuda y quedó
encerrada en la torre junto al cadáver de su marido y tuvo que ser desalojada por la fuerza. ¿Sí? Ya las crónicas cuentan que el cadáver estaba en descomposición cuando, ¿sí? lograron sacar a Juana de al lado de su marido. La cuestión es que Juana terminó recluida en un convento y su padre, ¿sí? llevó adelante la regencia, mientras el único nieto que les quedaba vivo, ¿sí? alcanzaba la edad como para ser proclamado rey. Este nieto, este nieto, había sido criado en Bélgica, había sido criado para ser príncipe de Flandes, había sido criado para ser rey de Austria, hablaba alemán, francés, inglés, griego, latín, no hablaba una gota de castellano, no tenía ni idea de lo que era España, ¿sí? Porque él había sido preparado para heredar el imperio alemán que manejaba su abuelo, ¿sí? Su abuelo paterno, el padre de su padre, era el emperador de Alemania y rey de Austria. Así que este Carlos, este Carlos, bueno, había sido criado para ser un líder centroeuropeo, no para ir a España, ¿sí? Está bien, cuando Carlos desembarca en España, se encuentra en primer lugar con que él es un extraño en tierra desconocida. Encima viene acompañado de caballeros holandeses, belgas, caballeros flamencos, que tampoco entienden muy bien qué pasa en España, ¿sí? Y se encuentran con una sublevación de las ciudades españolas, lo que se llamó la rebelión de los comuneros de Castilla, ¿sí? ¿Quiénes eran los comuneros de Castilla? Los comuneros eran personas que vivían en ciudades que tenían fueros, ciudades en las cuales se autogobernaban. ¿Está bien? Y entonces el Nobel Rey, el Nobel Rey, ¿sí? se encuentra con un primer ataque a su autoridad. Los nobles de Castilla, en lugar de aliarse con el pueblo, con los comuneros, ¿sí? se aliaron con el rey. Y entonces el rey castigó la revuelta y se acabó en España, se acabó hasta el siglo XX en España, se acabó la legislación foral. Esto es, se acabaron las libertades de las ciudades, ¿sí? Las ciudades fueron reducidas a la autoridad real. Los cabecillas fueron ejecutados, ¿sí? Y los nobles quedaron aliados del nuevo monarca. Este nuevo monarca va a tener en sus manos un poder enorme. Va a ser el emperador de Alemania, va a ser el rey de Austria, va a ser el príncipe de Flandes, va a ser el duque de Borgoña, va a ser el rey de Castilla, va a ser el rey de Aragón, va a ser el rey de Nápoles, ¿sí? Va a conquistar el título de duque de Milán y además de todo va a ser el rey de Indias, como para tener una idea de la dimensión de lo que era el mundo en el que este Carlos, que ese era su nombre, gobernó. Se lo conoce como Carlos I de Alemania primero de España y quinto de Alemania, ¿sí? El último César, el último gran emperador, ¿sí? Este Carlos, este Carlos, va a tener su gobierno de alguna manera atravesado por un problema religioso, que es la reforma protestante. La reforma protestante, que uno podría decir una cuestión
interna de la Iglesia, un problema en todo caso doctrinario, una discusión acerca de la eficacia de la gracia o del valor sacramental de determinados actos, ¿sí? Tuvo consecuencias políticas. El emperador Carlos se, se puso, se puso al hombro la causa del Papa. Esto le venía bien a Carlos, porque Carlos en Italia era un gran señor, ¿sí? Él era el príncipe de Milán, el duque de Milán, en el norte, con lo cual manejaba Génova y Venecia. Imaginen el mapa de Italia, ¿sí? El norte de Italia le pertenecía al rey Carlos, porque él era el dueño de lo que se llamaba en aquella época el milanesado. Y además el rey Carlos era el dueño del sur, porque Nápoles, Sicilia, Cerdeña eran de él, por herencia de Aragón. Entonces, ¿qué era lo que se interponía en el medio? En el medio se interponía Roma y la tierra que dependía del Papa, ¿sí? Las tierras tributarias del Papa. Entonces, el emperador saliendo a bancar al Papa, lo que consigue es paz en Italia. ¿Está bien? ¿Entienden la jugada geopolítica? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el emperador bancando, ¿sí? Perfecto, muy bien. El emperador bancando, ¿sí? Al Papa políticamente y doctrinariamente, se termina enfrentando con sus súbditos del norte de Alemania. Príncipes del norte de Alemania que encuentran en Lutero un discurso que los hace más populares. Entre otras cosas, Lutero cuestionaba el derroche dentro de la iglesia. Y entonces los príncipes van a aprovechar esto y van a ponerse a Lutero de su lado, se van a enfrentar a su emperador y le van a sacar a la iglesia todos los bienes. Le van a sacar las tierras, los conventos, ¿sí? Total, no los necesitan. Ustedes quieren imitar a Cristo, quieren ser pobres, vivan pobres. ¿Sí? Pase toda la riqueza al príncipe y el príncipe se la reparte a sus amigotes. ¿Sí? ¿Está bien? Algo similar, pero menos profundo, va a ocurrir en Inglaterra. ¿Sí? Digo menos profundo porque entre comillas, la rebelión de Martín Lutero tenía una base doctrinaria. Lutero había desarrollado un pensamiento teológico, ¿sí? Divergente respecto de lo que era el discurso tradicional de la Iglesia. En cambio, del otro lado del Canal de la Mancha, Enrique VIII se enoja con el Papa y se va de la Iglesia porque el Papa no le permite divorciarse una vez más. ¿Sí? Enrique VIII había sido condecorado por el Papa, había sido nombrado el gran defensor de la cristiandad, ¿sí? Principal espada de la cristiandad, había sido denominado por el Papa. Pero esos eran los tiempos en los que el rey de Inglaterra y el Papa estaban de buenas, ¿sí? Luego ocurrió que el rey de Inglaterra se ofendió porque el Papa no le permitió volver a divorciarse. Y esto generó la ruptura de la Iglesia de Inglaterra, ruptura que se conserva hasta hoy. ¿Sí? Todavía hoy el rey de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra y un católico no puede ser rey de Inglaterra, un católico no puede ser primer ministro en Gran Bretaña. ¿Está bien? Consecuencias que se conservan hasta el día de hoy. En lo político, esto tiene un efecto muy importante.
porque significa que la iglesia deja de ser un poder independiente, un poder, ¿sí?, que podía enfrentarse a los reyes, que podía enfrentarse a los príncipes, que se basaba en la coherencia que existía entre sus miembros, en que existía un único discurso que iba desde Irlanda hasta Italia y desde Portugal hasta Alemania, ¿sí? En todos los márgenes de la cristiandad mandaba el Papa, se hablaba en latín, se leían las escrituras y se las interpretaba de una manera. Esta coherencia se rompe. Y entonces ahora la iglesia pierde esa capacidad de enfrentarse al rey. Y los reyes van a aprovechar esta situación para fortalecer aún más su poder, ¿sí? En el caso de Inglaterra, la iglesia se nacionaliza. El rey es la cabeza de Inglaterra. El rey designa a los curas, el rey designa a los obispos. Ya está. En el caso del norte de Alemania, la iglesia corta relaciones con Roma, no obedecen más a Roma y dependen ahora de la protección de los príncipes, con lo cual los príncipes ganan ascendencia sobre la iglesia, ¿sí? En los países católicos, la iglesia queda sometida a la autoridad del rey, ¿sí? El papa queda tan debilitado, que los reyes católicos, el rey de Francia, el rey de España, el rey de Portugal, son los que van a elegir a los obispos, son los que van a permitir si una orden religiosa entra o no entra al territorio, son los que van a permitir si un documento del Papa entra o no entra. ¿Está bien? ¿Sí? A eso se le llamó patronato. A eso se le llamó patronato. ¿Sí? Y va a durar, en algunos lugares dura hasta el día de hoy, por ejemplo. ¿Sí? En fin, derivaciones. Entonces, ¿tiene una consecuencia constitucional? Sí, tiene una consecuencia constitucional y política. Saca a la iglesia del camino como poder que le pueda hacer sombra al rey. Ahora la iglesia no le va a hacer sombra al rey. Ahora la iglesia va a apuntalar el poder del rey. ¿Está bien? ¿Sí? Con algunas honrosas excepciones sobre las que hablaremos. Pero entonces tenemos a los reyes afianzando su poder. Tenemos visto ya a este Carlos derrotando a los comuneros de Castilla y poniéndose a la iglesia abajo del ala, ¿sí? Ya los nobles habían aprendido la lección, ¿sí? Este es un paso hacia la construcción de la monarquía absoluta, ¿sí? Es la etapa de la monarquía autoritaria. Durante esta etapa de la monarquía autoritaria, en América se va a seguir desarrollando los eventos que significan el avance de españoles y portugueses en territorio americano, ¿sí? Si ponemos el punto de arranque en 1492, podríamos decir que más o menos. Para 1530, ¿sí? 1530, 1540, es decir, en los primeros 50 años, lo que ocurre en América es más una suma de esfuerzos personales que un plan. A ver si se entiende. Colón llegó a América habiendo contratado con la reina, la famosa, ¿sí?, la famosa capitulación de Santa Fe. Es un acuerdo entre un particular y una gobernante. ¿Sí? El particular pone todo el riesgo y la gobernante le da la bandera y un barquito. Y después que te vaya bien.
Le salió bárbara la apuesta, ¿sí? Los demás exploradores también contratan con la corona. Contratan con la corona, reciben el título de adelantado y como adelantados llevan adelante una fase de conquista. El adelantado de Jamaica, el adelantado de Cuba, ¿sí? Los adelantados. Estos adelantados financian la expedición, la financian. La corona prácticamente no pone un peso. Lo único que exige la corona, lo único que exige la corona es el reconocimiento de la autoridad del rey, la obligación de difundir el cristianismo y que de todas las riquezas que se encuentren, un quinto quede separado para el bolsillo del rey, el quinto real. ¿Está bien? Fantástico. Entonces, vamos a ver en las, entre comillas, grandes epopeyas, aventuras personales. Hernán Cortés es un aventurero. Francisco Pizarro y Diego de Almagro son dos aventureros. ¿Sí? Pedro Arias de Ávila, Vasco Núñez de Balboa, son dos aventureros. ¿Qué hacen estos aventureros? Estos aventureros se lanzan a la búsqueda de algo más. ¿Sí? ¿De dónde vienen? Vienen de la nobleza castellana. Son nobles denominados segundones. ¿Sí? Segundones, ¿por qué? Porque de acuerdo con las leyes de la herencia de aquella época, solamente heredaba el hijo mayor. Entonces el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto tenían que salir a buscarse el sustento. Entonces, algunos se dedicaban a la guerra, otros iban a un convento. Así que los segundones encontraron en América una oportunidad extraordinaria para ganar tierras, esclavos, poder político, reconocimiento, fama, una mezcla de aspiraciones. Bien, América fue tan atrayente, fue tan atrayente para España que un tercio de la población española se mudó de Europa a América. Digo, como para que tengamos en cuenta. ¿Sí? Esa, digamos, ese desplazamiento de la población tuvo grandes consecuencias, porque los castellanos originariamente se desplazaron y al desplazarse llevaron consigo su estilo de vida, su lengua, su religión, sus costumbres, su derecho. ¿Sí? Y mientras en Europa los derechos de las comunidades locales caían, ¿sí?, bajo la espada del rey y de los nobles, en América la lejanía, ¿sí?, no permitía estas intervenciones de parte de ese primer intento de gobierno central que se estaba dando en España. ¿Sí? En América se hablaba de lo que se llamaba el mal de lejanía. ¿Sí? El rey está tan lejos que no nos alcanza. ¿Sí? De todos modos, los reyes desarrollaron una política de inspección y de control con el objeto de mantener de alguna manera a raya y sometidos a estos personajes que habían ganado una gran preponderancia debido al éxito
que habían tenido durante la conquista. ¿Sí? Uno de los casos famosos, el de Colón, el de Cortés, ¿sí? Fueron sometidos a juicio, fueron despojados de privilegios, está bien, y eso significa un avance de la corona para intentar recuperar poder. Entonces, constitucionalmente hablando, América no es ni fue nunca una colonia. América fue un reino, el reino de Indias, asociado a la corona de Castilla. La corona de Castilla fundida a la corona de Aragón para lograr España. ¿Está bien? Esto desde el punto de vista constitucional. El rey Carlos y luego su hijo, el rey Felipe, Felipe II, establecieron un sistema de gobierno para el gran imperio que manejaban. Un sistema, de alguna manera, departamentalizado. ¿Sí? Y entonces, para gobernar en, en el norte de Italia, se creó el Consejo de Italia. Y para gobernar en Sicilia y Nápoles, se creó el Consejo de Sicilia. Y para gobernar en Europa, se creó el Consejo de Castilla. ¿Sí? Y para gobernar en América, se creó el Consejo de Indias. Entonces, el, el rey, el rey, ¿sí? Tenía distintos equipos, ¿sí? Una cuestión que nosotros hoy diríamos con falta de lógica, porque esos equipos estaban integrados por distintas personas y tomaban decisiones diferentes. El único que conservaba, digamos, la coordinación de todo eso era el mismo rey, ¿sí? Pero, digamos, en el caso de América, el primer tiempo, el tiempo de los adelantados, fue reemplazado por otro tiempo en el cual en América se establecieron otras circunscripciones territoriales. ¿Sí? Se establecieron dos virreinatos, uno en América del Norte, otro en América del Sur. Uno es el virreinato de Nueva España, México, y otro es el virreinato de Nueva Castilla, Perú. ¿Está bien? México y Perú. ¿Sí? México y Perú. Dos territorios muy poblados en América de aquella época, habitados por una población originaria disciplinada, disciplinada, acostumbrada a trabajar la tierra, ¿sí? Acostumbrada a vivir en casas hechas de material, acostumbrada a construir caminos, acostumbrada a estar sometida a un gobierno duro, como eran el gobierno del Tenochca, de Tenochtitlán, en México, y el gobierno del Inca, en el Tahuantinsuyo. ¿Sí? Está bien, porque la leyenda rosa, ¿sí? Que dice que en la etapa anterior a la llegada de los europeos, los americanos vivían felicísimos, no es más que una leyenda urbana. ¿Sí? No es más que una leyenda urbana. No vivían felicísimos. ¿Sí? El Inca gobernaba con mano de hierro. ¿Sí? El Inca no permitía que nadie se le rebelase. ¿Sí? El Inca tenía un sistema de control sobre el territorio preciso, minucioso. Sus inspectores llevaban la contabilidad de todo el grano, la leña y los textiles que estaban a disposición en cada lugar del imperio. El imperio estaba conectado entre sí por caminos, puentes, ¿sí?
y había un sistema de comunicación que le permitía al emperador en el ombligo del mundo, en el Cusco, ¿sí?, recibir noticias frescas de lo que ocurría en los cuatro costados del mundo. ¿Sí? El Tahuantinsuyo, el imperio de las cuatro partes del mundo, ¿sí?, era el nombre oficial de ese imperio inca. ¿Está bien? Nosotros lo llamamos mal imperio inca. Inca era el título que tenía quien gobernaba. Del lado mexicano, en la meseta de México, ¿sí?, se había establecido la Federación Azteca, la Liga de Ciudades. Tres ciudades, tres ciudades en torno a un lago. Una de esas ciudades, la mayor, Tenochtitlán, ¿sí?, y cada ciudad, cada ciudad independiente hacia adentro, pero ligada con las otras por la religión, la lengua, la cultura, ¿sí? Y de alguna manera la necesidad de conquistar pueblos para someterlos a sus rituales, ¿sí? La, la religión azteca tenía la particularidad de que en su representación, en su teogonía, los dioses necesitaban una alimentación cotidiana a base de sangre y corazones humanos. Y los sacerdotes sacrificaban a diario, ¿sí? Digamos, los seres humanos que eran sacrificados, luego eran consumidos por el pueblo, ¿no? Se los tiraba pirámide abajo, y el pueblo los carneaba y comían de esa carne. Pero más allá de esto, ¿sí?, la cuestión, la cuestión es que los aztecas tenían un perfil guerrero, y estaban acostumbrados a imponerle condiciones muy duras a los pueblos que sometían. Así que cuando los castellanos, los españoles, se encontraron con la organización azteca o con la organización incaica, encontraron sistemas muy centralizados. No tuvieron que enseñarle a estos pueblos a vivir juntos, no tuvieron que enseñarles a cultivar la tierra, en el caso del Perú, a criar llamas, alpacas, ¿sí?, a hilar, ya lo sabían hacer perfectamente, ¿sí? En el caso de los aztecas, ellos habían establecido un sistema extraordinario en el cual generaban islas artificiales en las cuales cultivaban. ¿Está bien? Y el mismo Hernán Cortés le escribe una carta a este famoso rey Carlos, del cual hablábamos hace un rato, le escribe una carta en la cual le alaba, le alaba la ciudad de México que él está contemplando. ¿Sí? Le dice, señor, en esta ciudad viven más de 100.000 personas. Esta ciudad es más grande que París, que Roma. Hernán Cortés había estado. Hernán Cortés había sido un soldado de fortuna, un mercenario. Había peleado en distintos escenarios. Había visto París, había visto Roma. Le estaba diciendo la verdad al rey. Esta ciudad es más grande, más abierta, más limpia. Es mejor que cualquier ciudad que usted haya visto, señoría. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, México y el Perú van a ser de alguna manera las sedes del poder español en América. El Caribe va a ser la región de transición, porque las flotas que vengan de España, que vengan de Europa, los vientos y las corrientes las llevan naturalmente a la región del Caribe, ¿sí? Y entonces, cada isla del Caribe va a ser una gobernación. ¿Está bien? En estas islas del Caribe
en estas islas del Caribe, los españoles van a establecer una economía de plantación, ¿sí? No, no había mucha riqueza en materia de oro, plata o piedras preciosas, perlas o lo que se les puede ocurrir, y entonces los españoles encontraron que estos lugares eran propicios para el cultivo. ¿Y qué cultivos se desarrollaron? Bueno, el azúcar y el tabaco. ¿Sí? El azúcar, ¿sí? Provenía de Asia y el tabaco provenía de la misma América. ¿Sí? En este desarrollo, en este desarrollo, los pueblos originarios que poblaban el Caribe fueron prácticamente desaparecidos, diezmados. Los españoles los sometieron a un régimen de trabajo, ¿sí? A un rigor al que no estaban acostumbrados. Y ello, las privaciones, eh, hoy diríamos la depresión, sumado a otro problema de tipo sanitario, provocó prácticamente la extinción de los pueblos originarios del Caribe. Cuando hablo de un problema sanitario, me refiero a que durante siglos la falta de contacto de los humanos americanos con otros seres humanos había hecho que no desarrollaran inmunidad frente a enfermedades que para los europeos eran muy comunes, como la gripe, la varicela, las paperas, ¿sí? Bueno, había una enfermedad en aquella época, ¿sí? Y la viruela causaba estragos en la población asiática y europea. Así que en la población americana, que no tenía defensas, ¿sí? Fue tremendo los desastres que generó. La cuestión es que los españoles, para suplir esa falta de mano de obra, van a importar negros de África, ¿sí? Y entonces va a comenzar también una época muy lamentable, que es la época de la caza de seres humanos para ser enviados a América. En este punto, los primeros en hacer el negocio de la caza de los seres humanos van a ser los portugueses, ¿sí? Eh, España y Portugal van a ser las primeras potencias europeas que salgan a repartirse el mundo y a los portugueses les va a quedar prácticamente la exclusividad de la explotación de África. Está bien, y en esta casi exclusividad de la explotación de África, pues van a dar inicio a un negocio lucrativo como fue la esclavitud. Lamentable negocio, pero es lo que ocurrió. Bueno, nos queda menos de un minuto. Si quieren habilitar la cámara, ¿sí? Simplemente para saludarlos. Cualquier duda que tengan, eh, me escriben a través del campus, me hacen comentarios, ¿sí? Me preguntan, ¿sí? Y bueno, les voy acercando material o los voy acompañando, ¿sí? Para que puedan ir transitando bien esta cursada. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, profe, Perfecto. Bueno, chicos, que tengan una hermosa sí. semana. Cuidado que se vino el frío y nada, abrigarse y